Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Le damos la bienvenida a este panel en el marco de este Congreso Productivo Bonaerense, denominado El rol del Estado en el desarrollo de la infraestructura productiva. Me toca moderarlo con este gran panel. Bueno, en esta instancia vamos a hablar sobre el rol del Estado en la planificación, pensando en la logística, en la infraestructura como ejes estructurantes para pensar la circulación de la producción, con una mirada y una perspectiva del desarrollo que busca generar siempre valor agregado, empleo de calidad. Y bueno, en el marco vamos a abrir esta mesa de debate en un momento importante donde se hace muy imperioso y urgente seguir discutiendo el rol del Estado. Nos acompañan en el panel Sandra Chipola, que es presidenta de la Asociación Bonaerense de la Industria Naval ABIN, es también presidenta de SPI Astilleros, dedicado a la construcción y reparación de buques y artefactos navales. Nos acompaña, ella también es directora del Consorcio Portuario Regional de Mar del Plata, socia fundadora y directiva de la Fundación Clúster de Energía Mar del Plata. Bueno, Diego Menéndez, que está aquí a mi lado, es abogado de la Universidad de Buenos Aires, cuenta con una vasta experiencia en la administración pública nacional, provincial y municipal. Fue a nivel provincial jefe de gabinete del Ministerio de Infraestructura y desde el 2021 se desempeña como administrador general del Instituto de la Vivienda de la provincia de Buenos Aires. Está también con nosotros Cristian Amarilla, subsecretario de Desarrollo Agrario y Calidad Agroalimentaria del Ministerio de Desarrollo Agrario de nuestra provincia de Buenos Aires. Él es licenciado en Economía por la UBA, magíster en Propiedad Intelectual de Flaxo, exdirector nacional del Ministerio de Agricultura Nacional y subsecretario de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Zárate entre el 2015 y el 2018. Está también con nosotros Pablo Descalzo, nuestro intendente de Ituzaingó, nacido y criado en esa ciudad con un importante desarrollo en la administración pública hace más de una década. En el municipio tuvo a su cargo el área social, fue concejal, secretario de Desarrollo Humano y Relaciones de la Comunidad, ocupó la presidencia del Cuerpo Legislativo Local y también fue jefe de gabinete municipal hasta que asumió la intendencia. Y nos acompaña también el doctor Gabriel Catopodis, él es abogado con posgrado en gestión pública y una maestría en administración pública de la UBA. Fue intendente de San Martín por 2 periodos consecutivos, reelecto en su cargo en 2019, cuando asumió el Ministerio de Obras Públicas de la Nación. Durante esa gestión, él conformó el Plan de Obras Públicas para el Desarrollo de la Nación Argentina Grande, alcanzando a 2.300 municipios del país. Actualmente se desempeña como nuestro ministro de Obras Públicas de Infraestructura y Servicios Públicos. Bueno, vamos a dar para iniciar este debate. Ahora sí, le damos la palabra a Sandra Chipola. Hola, buenas tardes a todos y todas. Generalmente siempre me toca abrir, romper el hielo es complicado. Bueno, la realidad es que primero agradecer a la provincia de Buenos Aires en esta convocatoria al Congreso, mi segunda participación, digamos, así que el año pasado también me invitaron y agradezco porque es el momento en que uno puede expresar algunas ideas y conceptos. Y lo hacemos en mi lugar, desde la industria naval y del sector privado, ¿bien? Entonces, desde ahí, digamos, voy a compartir algunas líneas de trabajo que hemos venido a lo largo de los años trabajando para impulsar nuestra industria y, digamos, relacionarla a las necesidades de la infraestructura para el desarrollo de la producción. En el panel de la mañana se habló muy claramente de la logística, ¿no? Y cómo la logística
tiene que ver con el desarrollo de un país. Y, digamos, más allá de las teorías y de las cuestiones que yo he venido repitiendo a lo largo de los años, porque así lo he aprendido, que la industria naval no es un ente, una industria separada de los puertos, las vías navegables y nuestro litoral fluvial, ni de la marina mercante, que es todo un nodo logístico que permite el desarrollo de nuestro país. Y hoy la verdad que durante la mañana pudimos escuchar claramente la importancia que tienen nuestras vías navegables y que tiene el Canal Magdalena. Y tengo que ser honesta, digo, más allá que hace 30 años que trabajo en la industria naval, digamos, no necesariamente milité el desarrollo de la industria naval en mis primeros años, ¿bien? La realidad es que tuve el honor y el privilegio de tener un mentor, que es el ingeniero Horacio Tetamanti, que por ahí se encuentra entre las personas, que realmente me enseñó qué significaba la palabra logística, que me enseñó las palabras que significan industria naval y por dónde uno tiene que luchar, ¿no? Porque, digamos, uno quiere construir barcos, es una realidad, somos industria naval, queremos reparar y construir barcos. Pero, digamos, no lo podemos hacer solos si no hay una política de Estado y un Estado presente que tome definiciones claras y concretas hacia dónde y cómo se tiene que pergeñar la logística de nuestro país hacia el exterior. Por eso creo que digamos, está de más que yo de estadísticas que hoy a la mañana dieron, de que el 90% de las mercaderías en el mundo se transportan por agua, que la vía navegable troncal pasan 4.500 embarcaciones, digamos, en el último año, y datos de la Secretaría de Transporte. Creo que hay suficiente envergadura de la información y de lo que hemos venido realizando y hablando a través de los años, y creo que es el momento de decir lo que queremos, digo, en un contexto tremendamente complejo. Bien, digo, lo tengo claro, lo escucho, lo vivo, ¿no? Digamos, como me nombró la moderadora, además de presidenta Davín, soy presidenta de SPI Astilleros. Hoy SPI Astilleros tiene una nómina de 350 personas en forma directa y 200 en forma indirecta. Es decir, todos los días entran 500 familias a trabajar y todos los días uno tiene que pensar cómo seguir desarrollando la industria naval y nuestra empresa. Entonces, tiene que ir más allá de lo propio. Bien, por eso, digamos, hemos acompañado y acompañamos y agradecemos el apoyo del gobernador cuando se carga al hombro dos temas centrales que creo que sobre todo son para Mar del Plata. Uno es el Canal Magdalena, que creo que trasciende Mar del Plata, que es a nivel nacional, y el segundo es el offshore. Bien, cuando efectivamente el gobernador levanta, recoge esos temas, para nosotros son de vital importancia porque por ahí pasa nuestro desarrollo, por ahí pasa la posibilidad de pensar en una marina mercante, por ahí pasa, digamos, cuando uno piensa en las embarcaciones que pasan por la vía navegable troncal, la realidad es que, digamos, hay que saber, y tiene que saber la mayoría, que no tienen bandera nacional. Y que además de que no tienen bandera nacional, no han sido construidos en el país. Entonces, cuando queremos hablar de marina mercante y desarrollo, tenemos que presentar claramente la infraestructura de nuestra vía navegable troncal y una salida al mar soberano como lo es el Canal Magdalena. Y ahí recién vamos a poder pensar si realmente podemos tener una flota propia. Digamos, hoy había como una reminiscencia y se hablaba de ELMA, ¿bien? Hemos hablado en los últimos días de YPF. YPF tenía su propia flota, ¿bien? Entonces, si nos queremos desarrollar en la industria naval, tenemos que pensar que lo que queremos, además de reparar barcos, es construirlos. Y para pensar cómo construimos más barcos, tenemos que pensar qué necesita la Argentina para su transporte logístico. Y entre ellos, necesita desarrollar la vía navegable troncal, necesita el Canal Magdalena y necesitamos el compromiso, que lo tiene el Estado provincial, de embanderar dos temas que hacen al desarrollo, el Canal Magdalena y el offshore. Bien. En términos de la marina mercante, acá tengo unos compañeros de capitanes, que realmente les agradezco que estén. Y quiero recordar, digamos, porque esto que estoy hablando yo y que por ahí no tengo un formato discursivo claro, la realidad es que lo aprendí en el 2012 acompañándolo, vuelvo a decir, al ingeniero Tetamanti como subsecretario de Puertos y Vías Navegables,
cuando él hacía sus reuniones y en ese momento se permitió pensar en el desarrollo de una ley de industria naval y marina mercante conjunta. Bien, y peleamos muchísimo por eso y se discutió muchísimo y no nos entendieron no solo los ajenos, sino a veces tampoco los propios. Bien, y quedaron dos leyes, marina mercante por un lado e industria naval por el otro. Industria naval nos vetaron los dos principales, en el 2015 o 2016, nos vetaron los dos principales artículos que tenían que ver con la financiación y creo que a la marina mercante no se le reglamentaron todos los artículos, por lo tanto tampoco se pudo desarrollar y la realidad es que los últimos 8 años no hemos tenido un desarrollo a través de la marina mercante en la industria naval. Entonces creo que tenemos que pensarnos desde esa época qué nos pasa a nosotros cuando efectivamente queremos encontrar un norte para defender un proyecto y en el medio dudamos, ¿bien? Porque en realidad yo siempre digo, digamos, o le digo a los colaboradores que tengo es, no importa si te equivocás, yo te voy a respaldar. Lo importante es que realmente hagas y lo pienses en el bien común y en el desarrollo. ¿Bien? Entonces, en esto era así, nosotros pensábamos y entendíamos por dónde tenía que pasar el desarrollo de la marina mercante y la industria naval y no fuimos totalmente acompañados y la estamos luchando desde ese momento en forma separada. Hoy hablaron de fragmentación, digamos, tenemos un país fragmentado. Entonces digo, bueno, como una teoría general, obviamente la industria naval es un nodo logístico que sin los puertos, sin las vías navegables, sin el frente marítimo y sin los puertos difícilmente se pueda desarrollar y difícilmente pueda hablar del desarrollo de la marina mercante si efectivamente no definimos una matriz logística como país. ¿Bien? ¿Por dónde queremos que salgan nuestras mercaderías? Digamos, ¿por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde va a estar nuestra salida al mundo? Y segundo, después que definamos esa salida al mundo, es qué porcentaje de esas embarcaciones van a ser de bandera nacional. Y después de que pensemos de qué porcentaje va a ser de bandera nacional, de esa bandera nacional, cuánto va a ser construido en el país. Mientras que no demos ese debate, mientras que no enfrentemos esa realidad, es utópico seguir hablando de desarrollo de industria naval cuando realmente lo que nosotros, la industria naval, tiene que hacer es construir barcos hechos por argentinos para la Argentina. Y desde el punto de vista de infraestructura, porque por ahí me entusiasmo de hablar de industria naval, digamos, y como ahora parte integrante del directorio, digamos, del directorio del consorcio del Puerto de Mar del Plata, hay algunos ejes que tienen que ser y que tienen que trascender, porque pareciera que queremos desarrollarnos, pero no tenemos una línea conductual hacia dónde, ¿bien? Entonces digo, bueno, digamos, a nivel macro, a nivel estrategia de país, claramente se ha dicho acá en este congreso que la vía navegable troncal es un eje, que el Canal Magdalena tiene que ser un hecho, porque en realidad tenemos que hablar de cosas que vamos a hacer, ¿bien? No solamente de las cosas que queremos, sino comprometernos. Y además vuelvo a decir, teniendo un gobernador que ha dicho y se lo ha cargado al hombro al Canal Magdalena. Y en términos de, entonces creo que eso a nivel macro lo tenemos. Bueno, y a nivel local, también tenemos una oportunidad única histórica, que más allá del resultado del pozo Argerich, no significa que no haya hidrocarburos frente a la costa de Mar del Plata, sino simplemente es un paso y un proceso más el que se ha hecho. Y para eso, digamos, llegará un poquito más tarde. Obviamente teníamos una gran expectativa, los marplatenses y los bonaerenses, de que efectivamente el resultado del pozo Argerich hubiera acompañado para agilizar los procesos de desarrollo. Pero va a llegar, digamos, a ver, tenemos una costa, creo que la información, hoy creo que también, no me acuerdo si lo dijo Bianco, digamos, la información que efectivamente se saca del análisis del pozo Argerich nos va a dar información geológica, morfológica, no quiero hablar porque no soy del especialista, digo, pero creo que nos va a dar información de qué costa tenemos frente a Mar del Plata y nos va a permitir pensar que efectivamente el offshore se va a desarrollar. Y si se va a desarrollar el offshore, el puerto va a crecer.
necesitamos que el puerto crezca, ¿bien? El puerto estuvo a la altura de las circunstancias, digamos, con el trabajo que se hicieron de las sísmicas y de la exploración que realizó Equinor. Realmente el puerto estuvo a la altura, realmente dicho por la propia gente de Equinor. Creo que efectivamente hicimos toda la comunidad portuaria y marplatense hizo el esfuerzo primero con la licencia social y luego digamos, generando el ámbito de trabajo que necesitaba Equinor para hacer Equinor e YPF para hacer la prospección, perdón, y la sísmica, exploración, perdón. Entonces creo que, digamos, y además teniéndolo el ministro Carladón, es imposible no pedir algo. Bien, me quedan 5 minutos de pedidos. 5 minutos. Todo pedidos. En estos 5 minutos que me quedan, creo que Mar del Plata tiene que solucionar un problema recurrente que tiene que ver, que lo tienen todos los puertos de la provincia de Buenos Aires, que tiene que ver con el dragado. Tenemos que encontrar una lógica entre los consorcios, los puertos y la provincia para que efectivamente los dragados dejen de ser un problema crónico y estén dentro de un programa de desarrollo de los puertos de la provincia de Buenos Aires. En Mar del Plata en particular tenemos que trabajar en todo lo que sean los espacios de atraque. Digo, si nosotros queremos los puertos, también lo aprendí de muy joven, los puertos digamos, se desarrollan y crecen a través de la cantidad de barcos y cargas que operan, ¿bien? No del usuario, no del que está simplemente en tierra. El de tierra también tiene que hacer su aporte. Entonces, la realidad es que necesitamos que ingresen cada vez más cantidad de barcos y más cantidad de cargas. Y para eso, Mar del Plata tiene una deficiencia que es los espacios de muelles de atraque. ¿Bien? Que hicimos varios intentos y la realidad es con mucha voluntad, digamos, los muelles, pero creo que también tenemos que pensar en serio y todo esto lo quiero relacionar es cuando hablan del estado presente o ausente, ¿bien? La realidad es que los privados difícilmente van a venir a hacer inversiones de envergadura que queden en el país. Las inversiones las van a hacer las justas y necesarias, sobre todo aquellas inversiones que son del exterior, las justas y necesarias que requieran para poder lograr sus objetivos. Pero para los que nos quedamos acá, para los que trabajamos en la industria naval nacional, para los que invertimos y hacemos las inversiones de riesgo para el desarrollo, aún con el péndulo que tiene la Argentina en términos políticos, macroeconómicos, es decir, no nos terminamos de definir cuál es nuestro modelo de proyecto de país. Digamos, desde ese lugar, desde un lado industrialista, creo y estoy convencida que la articulación pública-privada tiene que existir, no hay forma de desarrollo sin articulación pública-privada. Nosotros los hemos venido demostrando con mucho esfuerzo, digamos, trabajamos conjuntamente con Astilleros Río Santiago de manera tal de potenciar a la industria, digamos, pública con la privada, pero además, vuelvo a decir, necesitamos un Estado presente. Cuando hablamos de inversiones de la naturaleza de un dragado de un puerto, de mayores espacios para los atraques, efectivamente tiene que estar el Estado presente. De hecho, el propio gobernador, con muy buen tino y con una forma muy inteligente, desarrolló, porque Mar del Plata parecía dos lugares, el puerto por un lado, el parque industrial y la comunidad por el otro. Y la realidad que la obra de circunvalación que se realizó, que está casi terminada, creo que lo único que falta es la señalización, efectivamente va a comunicar a Mar del Plata, al puerto de Mar del Plata, con otros sectores industriales y con otros sectores que le permitan una interacción diferente. Bueno, la verdad que ver camiones bajar por Juan B. Justo, por la avenida del Pullover, nos ponía en controversia con el sector textil. Entonces, la realidad es que el gobernador y la provincia de Buenos Aires hicieron una obra magnífica. Y eso es el Estado. ¿Bien? O el otro día cuando discutíamos si el INTI tiene o no tiene que estar, el INTI es el Estado. Y el INTI para el desarrollo productivo tiene que estar presente. Entonces, en términos
Ministro, en términos de, le estoy pidiendo obras para el puerto de Mar del Plata, porque pongo en valor las obras que efectivamente la provincia de Buenos Aires ha realizado en Mar del Plata en general con la circunvalación y en el puerto, pero el puerto de Mar del Plata necesita estar preparado porque tiene un sector industrial que quiere salir a poner de pie nuestro país. Así que muchísimas gracias. Bueno, Sandra en la última parte de su intervención hizo un excelente pie para poder pensar la perspectiva de la producción, hablando de la matriz logística y de la planificación en relación con las comunidades, con las ciudades. Así que le voy a dar paso a la palabra a Diego Menéndez, administrador del Instituto de la Vivienda, para que pueda conversarnos sobre eso, sobre la planificación en el marco de la ciudad. Bueno, buenas tardes. Antes que nada, gracias por estar acá presentes. Bueno, cuando me plantearon exponer en este panel, lo primero que se me vino a la mente es contar todo lo que venimos haciendo de la provincia, ¿no? Y tomo lo que decía Sandra sobre la inversión privada, la inversión pública. La vivienda se tiene eso, ¿no? El Estado, a pedido del gobernador, nosotros tenemos 8.000 viviendas en construcción en toda la provincia. Eso se complementa, no son las únicas viviendas que se hacen en la provincia, con el sector privado. Pensé bastante cómo hablar, contar un poco la economía de cercanía que voy a exponer, pero lamentablemente no puedo dejar de soslayar lo que está pasando a nivel nacional, ¿no? La provincia de Buenos Aires no es una isla, así como nosotros estamos muy orgullosos que tenemos 8.000 viviendas en construcción a lo largo de la provincia, en casi 132 municipios, los 135, nos encontramos con que hay 16.000 viviendas frenadas del Estado Nacional. ¿Qué implica eso? Primero, un costo perdido, hundido para el Estado Nacional. Una inversión que no va a terminar de hacerse, con lo que eso implica, las viviendas no se regalan, la vivienda se recupera, es un sistema solidario que tiene que generar un círculo virtuoso, ¿no? Vivienda que se entrega, vivienda que se paga, ese dinero genera que se hagan más viviendas. Lamentablemente, hoy nos encontramos en esta realidad. Esas 16.000 viviendas frenadas implica 16.000 sueños de 16.000 familias que no van a acceder a su vivienda, y un costo para todo aquel que alquila, que no tiene su techo, que pasa por una construcción y ve eso a medio hacer, ¿no? Y es realmente triste, ¿no?, encontrarse con eso. Comparado con lo que se hicieron los últimos 4 años, donde la cantidad de viviendas hechas por el ministro Ferrares y luego el ministro Maggiotti fueron muchísimas a lo largo del país. Y el problema no es solamente de la provincia. Yo formo parte de la Comisión Nacional de la Vivienda. El problema es a nivel país, con la diferencia que la provincia de Buenos Aires se ha dado el lujo de poder tener viviendas con fondos propios, ¿no? Que son estas 8.000 que nosotros decimos y que no estamos frenando. ¿Qué implica la construcción de vivienda? Tomo lo que decía Sandra, ¿no? La construcción de vivienda es lo que más dinamiza la economía, es una construcción que genera mucha economía de cercanía, ¿no? Todos pasamos por una obra, vemos, se calcula que son 4 trabajadores por vivienda, con distintos rubros, todos pasamos por una obra, vemos que al final de la jornada por ahí los trabajadores hacen un asado, por ahí el constructor compra en el corralón local, no le conviene traer de otro lado, genera un montón de movimiento de dinero que queda en la ciudad, que queda en la localidad. ¿Eso qué genera? Que el corralón tenga que contratar más gente, que tenga 1 o 2 empleados más para poder abastecer, que haya un kiosco, que haya la carnicería vende un poco más, que vende el supermercado. Ese es el círculo virtuoso que nosotros construimos en estos últimos 4 años y que estamos ahora, ¿no? Acá está la ministra Batakis, que es la nueva ministra, que estamos muy contentos que así sea. Y recorremos la provincia, estamos en todos los municipios, vemos las obras y la verdad que es satisfactoria. Mañana vamos a estar entregando viviendas en Mar Chiquita. Cuando se construye un barrio, aparte de eso, genera vida, pero aparte genera inversión de una persona que pone un comercio, realza el barrio, el valor de la tierra es más alto, hay inversores privados que compran terrenos ahí y hacen sus casas, pero bueno, le digo, ese círculo que nosotros logramos tener de la provincia contrasta con lo que está pasando en Nación. Tengo algunos datos duros, la construcción fue lo que más cayó interanual, medido marzo 23, marzo 24, cayó un 42%. ¿Qué implica eso? Menos trabajo para nuestros trabajadores. ¿Qué hace el Estado provincial? Acompañar el esfuerzo de nuestro pueblo trabajador
entregando casas, haciendo casas para que puedan vivir a un precio accesible. Nosotros no somos un banco, nosotros las casas las entregamos, las cobramos con un valor razonable que permite que ese ingreso pueda generar más casas. Y aparte de eso, lo otro que generamos fue un sistema de créditos para ampliación y refacción, que también genera esto mismo, ¿no? Son créditos no bancarios. Nosotros analizamos que después de la pandemia las familias están muy endeudadas y aquella persona que por ahí quería hacer un cuarto más, conectarse a un servicio o arreglar su casa, mucha gente termina arreglando los baños, iba al banco y no calificaba. Entonces nosotros desde el Instituto de la Vivienda, el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano, armamos un sistema de créditos. Hoy tenemos entregado 5.000 créditos a lo largo de la provincia aproximadamente. ¿Qué son esos créditos? También generan una economía de cercanía. La persona que lo recibe contrata un albañil o lo hace él mismo, compra en la ferretería del barrio, en el corralón del barrio, da trabajo y logramos de esta forma hacerlo. Lamentablemente esto solo no es, el Estado solo no puede hacer las viviendas, también tiene que haber un complemento del sector privado, tiene que haber un acompañamiento del Estado Nacional y eso no está ocurriendo lamentablemente. Así que bueno, era un poco esa exposición, sabemos que el tiempo es tirano hoy porque tenemos muchos expositores, así que bueno, muchas gracias. Muy bien, muy bien. Bueno, escuchamos ahora a Cristian Amarilla que nos va a hablar de los mercados bonaerenses. Bueno, muchas gracias. Bueno, efectivamente, cuando pensamos en la exposición de infraestructura productiva, la presentación va a hablar de mercados bonaerenses, pero como dijo hoy más temprano nuestro ministro Javier Rodríguez, y un poco Diego recién también, nosotros estamos convencidos de que hay cuestiones que con la alianza público-privada, como decía Sandra también, nos quieren llevar a una dicotomía donde es o Estado o mercado, y nosotros acá queremos demostrar que es todo lo contrario. Acá vamos a ver cómo un Estado activo genera mercados, ¿bien? Pero en general, digo, el Ministerio desarrolló políticas vinculadas a caminos rurales, a infraestructura, salas de agregado de valor. Nosotros estamos desarrollando no solo frigoríficos municipales, digo, con el acompañamiento de varios municipios, porque el diagnóstico que teníamos era muy claro. Había localidades con gran cantidad de cabezas de ganado que tenían que ir a faenar a un distrito y volver. Había una pérdida de logística y que se lo pagábamos todos los consumidores. Y la verdad que pensar de manera creativa, pensar la política pública con los actores de las comunidades, surgió este programa de frigoríficos. Estamos desarrollando más de 20, pero también las PUPAs, ¿no? Que son las pequeñas unidades de producción artesanal de alimentos, que nos permite generar derechos y agregar valor en las localidades. Nosotros ponemos mucho énfasis en el arraigo, en que los estudiantes, las estudiantes de las escuelas agrarias tengan la posibilidad, si ellos lo desean, de quedarse en sus localidades, de poder tener trabajo, generar empleo. Así que bueno, en ese marco es que diseñamos el programa Mercados Bonaerenses y la verdad que el gobernador anunció este programa, recuerdo, en Tapalqué en el medio de la pandemia, el año 2020. Y comenzamos con un programa muy sencillo, que era generar ferias que acerquen productores con consumidores, algo que ya se venía haciendo, incluso en algunas localidades. Digo, se me viene a la cabeza la Feria Franca de Bragado, la Feria Franca de Luján, que tiene una trayectoria de puntos de encuentro donde lo que hicimos fue generar no solo la cuestión de las habilitaciones, poder asistir a esos productores, sino también generar ferias que puedan adherirse a mercados bonaerenses. Si puede ser la siguiente. No sé si. La siguiente, Filmina. Ahí está. Acá unos números rápidos. Nosotros tenemos más de 122 municipios adheridos. Algunos números, realizamos 22.000 ferias desde el año 2020 hasta ahora. Toda esa cantidad de productores. Y la verdad que algo que nos pareció importante es dar un salto, digamos, cualitativo importante, que fue a partir del planteo de varios intendentes. Digo, para que esto funcione tiene que haber intendentes comprometidos con esto. Lo veo acá muy Poletti y ahora Pablo va a contar seguramente eso, que encontramos ahí, digamos, el Estado presente no solo provincial, sino también municipal, donde se animaron a meterse en un tema que tal vez no es un tema de los municipios, ¿no? Que es generar mercados donde estas ferias que trabajaban cada una semana o cada 15 días tengan una regularidad mayor. Y cuando te decimos una regularidad mayor es de lunes a sábados de 8 de la mañana a 6 de la tarde, ¿no? Así que, pasemos. La verdad que empezamos con un proyecto de 12 mercados
de la construcción de mercados fijos, ¿no? Entonces se están construyendo 12 mercados. El sábado estuvimos inaugurando el mercado de Bahía Blanca con el intendente Susbieles. El jueves estuvimos con Pablo en Ituzaingó, que ahora va a contar un poco. Y la verdad que lo que genera el mercado, lo que genera esta cuestión es, como decía Axel, nuestro gobernador, el jueves pasado, es un beneficio no solo para el vecino, que ahora vamos a ver los beneficios, sino que desde la política agropecuaria, la política alimentaria, también es un canal alternativo para los pequeños y medianos productores, para las cooperativas, para las pymes, que tal vez en una industria que está digamos, muy concentrada, los oligopolios de los grandes supermercados, por lo general, los que saben, pagan a 90 días con una inflación alta, o sea que tenés que tener una espalda financiera para poder usar esos canales. Y la verdad que con estos mercados lo que generamos es un puesto directo. Siguiente. Nosotros ahí un poco, bueno, está la foto del otro día. La siguiente. Lo que quería mostrar era esto, ¿no? Es el beneficio que representa para los vecinos, las vecinas, los bonaerenses. En un contexto difícil, como se dijo más temprano en el panel de apertura, la política nacional es una política que liberó todos los precios menos dos, los salarios y las jubilaciones, ¿no? Me parece que eso es importante decirlo, porque se venden de liberales, pero bueno, también está lo ideológico jugando. Por lo general, entonces, la verdad que el intendente el otro día nos planteaba en Bahía Blanca, dijimos, bueno, vamos a hacer un mercado, lo hacemos lejos, vamos a ver si viene gente, y se llenó. Habla de la realidad que estamos viviendo los bonaerenses, las bonaerenses, se llenó, estamos a fin de mes, y la verdad que ya por el solo hecho de hacer esta política pública, de juntar el productor directo, la cooperativa, la pyme, junto con el consumidor, ya hay un ahorro del 25%. Ahí asumimos una canasta de alimentos modelo, ¿no? Donde tenemos desde frutas, verduras, harina, yerba, varios productos de alimentos. Ya por el solo hecho de cortar estas cadenas, de evitar los costos logísticos por momentos innecesarios, hay un ahorro del 25%. Y además de esto, le sumamos otro esfuerzo que no es menor. Yo hemos tenido posibilidad de hablar con otras provincias donde en los 90 se han privatizado los bancos provinciales. Nosotros tenemos el beneficio, la suerte de que en los 90 nos haya privatizado nuestro banco y tenemos un banco público que es de todos nosotros, de todos los bonaerenses. Y a partir de la decisión política del gobernador y de Juan Cuatromo, su presidente, sumamos el 40% de descuentos, lo que hace en total un descuento de 45%. Es muchísimo. Y la verdad que recuerdo una charla en su momento con algunas cooperativas que nos decían, claro, en la etapa anterior, que es un aprendizaje institucional también, en la etapa anterior, yo le digo, cuando estábamos en la etapa del gobierno de Cristina Fernández, habían subsidios que se daban y los beneficiarios terminaban comprando las grandes cadenas. O sea, recuerdo, salió la asignación universal por hijo y aumentó el precio de la leche, recuerdo. O sea, no había muchas razones por las que aumente, más que porque iba a aumentar la demanda. Entonces, me acuerdo que una demanda y un tema para pensar era cómo direccionamos también el consumo. Cómo direccionamos el consumo para que esos beneficios de los vecinos vayan a los productores, a las productoras, a las cooperativas. Y la verdad que con el desarrollo tecnológico de la cuenta DNI lo hemos logrado. Lo hemos logrado, estamos hoy direccionando. Nos contaba una pyme de Ituzaingó que nos decía, es impresionante cómo se blanqueó también mucho la economía que estaba en la informalidad, empezaron de pronto a blanquearse. Y hoy incluso el gobierno nacional, que nos retira subsidios y fondos, se está beneficiando por el aumento de los impuestos nacionales que estamos cobrando por haber blanqueado esto, ¿no? Entonces, la contradicción. Pero bueno, un poco lo que estamos viendo es que en este contexto difícil, la creatividad que nos pide Axel es trabajar en esto, y gracias a Dios estamos teniendo mucha repercusión positiva, incluso en municipios que no son de nuestro espacio político, para desarrollar esta política pública, que entendemos es una política sustentable y que puede quedar en el tiempo. Y acá unos números generales, ¿no? Solamente con mercados bonaerenses, el ahorro de todos los bonaerenses, y después sumamos cuenta DNI, la verdad es que es muchísimo. Y como dijo Augusto al principio, la verdad que nosotros no manejamos los resortes de la política económica nacional, pero bueno, el compromiso y el esfuerzo del gobierno de la provincia de Buenos Aires para paliar esta situación, y esto es un ejemplo de eso. Así que muchísimas gracias.
Bueno, desde este concepto que deja Cristian de que el Estado activo genera mercado, vamos a escuchar al intendente Pablo Descalzo, que también nos va a contar de la experiencia del municipio. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Hay por acá algún sentimiento encontrado, ¿no? Celebrar este tipo de encuentros donde podamos intercambiar, escucharnos, imitar alguna experiencia territorial. Recién Romina nos galardonaba con la presentación de cada uno, de nosotros, de Diego, de Gabriel, de Cristian, de Sandra. Nosotros, en definitiva, somos funcionarios y funcionarias, hombres y mujeres, seres humanos en realidad, de carne y hueso. Y antes de desempeñarnos en estas funciones, primero fuimos vecinos, hijos, hijas, hermanos, hermanas, padres, compañeros, en mi caso, de una mujer maravillosa, en mi caso particular también hincha de Boca, cristiano, militante y peronista. Y digo esto porque en realidad hablaba Cristian recién y es cierto, la capacidad de invención que tienen muchos de nuestros compañeros y nuestras compañeras que asumen responsabilidad de gobierno, sobre todo en momentos tan complejos como los de hoy, donde el presidente Milei, desde el momento que asumió la gestión o la conducción, entre comillas, de la República Argentina, se dedicó a fustigar el salario, a castigar a los jubilados, a las jubiladas, a los laburantes, en definitiva, y ni hablar de aquellos pibes y pibas que en nuestros gobiernos no llegamos a revertirle esa situación particular y tienen la necesidad imperiosa de asistir a un comedor o un merendero. En muchos casos en el conurbano bonaerense, en las piezas, en los livings, en los garajes, sin terminar, de muchas madres que ponen a disposición el corazón. ¿Y por qué digo esto? Porque me parece que es esencial que nos empecemos a reconocer realmente como quiénes somos, qué somos. Somos funcionarios, pero fundamentalmente y esencialmente militantes del peronismo. Y eso nos permite mirar, hacernos carne de lo que les pasa a nuestras familias, a nuestros vecinos, a nuestras vecinas. Entonces no es creatividad, no es invención, sino que tiene que ver con el sentir y tiene que ver con el sentimiento. Y esto es algo que nos legara el general Perón, Evita, Néstor y Cristina. Y por eso nosotros, en general, nos emocionamos con la llegada de una escuela, con la llegada de una ruta, con la llegada de muchas universidades en el conurbano bonaerense, con la apertura de una sala de atención primaria, de un hospital, con la llegada de la cloaca, el agua corriente. En el caso de Ituzaingó, antes de la decisión que tomara Néstor Kirchner, no teníamos un solo centímetro ni de cloacas ni de agua corriente. Y siempre, compañeros, compañeras, antes de la inversión privada siempre llega el Estado. El mercado jamás va a ser una ruta que no le permita tener rentabilidad. El mercado no hace escuelas, no hace jardines de infantes, no hace universidades. El mercado no mira de cara a cara a la necesidad
de los argentinos y de las argentinas y de ningún vecino del mundo. Entonces, nosotros, más allá de los errores que podamos esbozar y que a veces los medios de comunicación nos ponen en la obligación de hacer esa famosa autocrítica, que está bien, tenemos que hacerla, pero la autocrítica de Pablo Descalzo debe hacerla Pablo Descalzo a fondo, y no el dedo de Pablo Descalzo poniéndolo sobre la espalda de algún compañero o de alguna compañera, porque eso nos fragmenta y nos divide. Y lo que nosotros tenemos que lograr del campo nacional del popular, y es la obligación del peronismo, de las organizaciones sociales, de los sindicatos, de los argentinos y de las argentinas, como dijera alguien hace mucho tiempo, son todos peronistas, y es realmente así. No hay nada mejor para un argentino que otro argentino. Y esa es la responsabilidad que nosotros tenemos que asumir como hombres, primero como militantes, como peronistas, como integrantes del campo nacional y popular, y por supuesto también nos alegramos cuando llega el mercado fijo. Recién Cristian lo mencionaba, pasaron más de 12.000 personas de la inauguración que hicimos junto al gobernador Axel Kicillof el día jueves. Tuve la oportunidad de estar el jueves, estuve el viernes, estuve el sábado, y los vecinos me estaban agradeciendo una acción de gobierno provincial y el de gobierno municipal, que tiene que ver con brindar más oportunidades y algo tan básico como es el derecho a la alimentación. Y esa es la diferencia que tiene nuestro gobernador, que tienen nuestros y nuestras dirigentes. Nos emociona ampliar derechos. Nos emociona y nos duele, o nos duele mejor dicho, el hambre, la falta de acceso a la educación, que muchos pibes y pibas de la provincia de Buenos Aires y de la República Argentina estén privados de ir a sus escuelas porque no tienen calzado, porque sus padres no tienen el dinero suficiente para transportarlos a ese jardín de infantes, maternal, primaria, secundaria. Y me parece que es tiempo que nos llamemos a la reflexión y que nos comprometamos como siempre lo hemos hecho. Tenemos un legado hermoso. Muchas veces nos planteamos y nos decimos, che, bueno, tenemos que discutir el modelo de país que nosotros queremos hacia adelante. Y alguien se encargó de escribir el modelo argentino para el proyecto nacional hace muchos años. Y el error de Pablo Descalzo justamente tiene que ver, quizás, con cargar sobre las espaldas errores sobre otros u otras dirigentes. ¿Y cuál es la responsabilidad de Pablo Descalzo? Porque seguramente Pablo Descalzo tiene una responsabilidad mucho mayor a cualquier otro militante de la provincia de Buenos Aires y del país, que un tipo que solo se emociona cuando bendicen su ego, cuando le hacen una pintura, una gigantografía. Entonces, bienvenidas, yo quiero agradecerte, Gabriel, agradecerle a Augusto, agradecerle a Javier, agradecerles a todos y todas por este encuentro, pero fundamentalmente por el encuentro con nuestra gente. Con Gabriel, hace muy poquito tiempo tuvimos la posibilidad de reunirnos y repasábamos los proyectos que teníamos, como todos los municipios del país, en materia de obra pública. En el caso de Ituzaingó íbamos a construir la sede central del Centro Regional Universitario que le permite a nuestros pibas y pibes incorporar conocimiento en función justamente de la demanda del desarrollo local de Ituzaingó para seguir fortaleciendo el aparato productivo. Y Gabriel me decía, Pablo, despreocupate, vamos a encontrarle la forma, vamos a encontrar la manera para que el Centro Regional Universitario, la sede central, sea una realidad en Ituzaingó. Y nosotros tenemos que garantizar esto, garantizar derechos y hacer realidad los sueños de nuestros vecinos, de nuestras vecinas, siempre sin perder la vista o los ojos del que más necesita. Muchas gracias por este encuentro, es para mí un honor, y disculpe si fui muy extenso.
Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Muy agradecidos de la invitación de Augusto, de todo el equipo y por supuesto compartir este panel que es, bueno, uno de los tantos paneles que seguro nos van a permitir pensar, reflexionar, mirar un poco la provincia, lo que estamos haciendo en la provincia, desde el gobierno, desde las organizaciones empresariales, desde los intendentes, desde el territorio, pero también en clave nacional. Está claro que nuestra provincia explica y define en gran medida lo que ocurre a nivel nacional y viceversa, con lo cual todo lo que podamos reflexionar y compartir en un contexto complejo, lo decíamos, hoy lo decían durante el día en distintos momentos de este evento, pero lo venimos conversando entre todos. El mundo está patas para arriba, el mundo está en llamas, muchas de las cosas que estaban de alguna manera pensadas, imaginadas y ya organizadas en el tiempo, cadenas de producción globales, la globalización misma como proceso fuerte de instalación de cómo iba a ser, cómo era y cómo iba a ser el mundo y la vida de todos nosotros, entró en crisis, absolutamente en crisis. Hasta hace algunos años, poquito nomás, estaba desplegada esa dinámica de globalización financiera, se hablaba de la desaparición del Estado-Nación y todo lo que ya sabemos, pero lo más importante conceptualmente era que había un rumbo y una idea de cómo te integrabas a ese mundo global o perdías la posibilidad de insertarte, desarrollarte. Bueno, eso entró en crisis, está en crisis. Muchas de esas recetas hoy no se aplican en ningún lugar del mundo y no está claro cómo sigue esto, no está claro. Entonces, poder encontrarnos, poder reflexionar, poder pensar en qué contexto, bueno, en el contexto de definir qué Estado, con qué políticas públicas, con qué política industrial, con qué política también de infraestructura, la nación y la Argentina están en mejores condiciones de definir coordenadas de cara a esa discusión. ¿Cómo nos vamos a adaptar? ¿Cómo nos vamos a insertar? ¿Cómo vamos a tensionar? ¿Cómo vamos a discutir muchas de las cosas que hoy están en discusión y cómo de vuelta la Argentina puede tener la suficiente autonomía para qué? Bueno, para conducir el desarrollo, para organizar y liderar su propio desarrollo. Y de eso se trata. Y en eso, humildemente, y en este panel, y en mi caso, tratando de pensar en la provincia de Buenos Aires el rol de la infraestructura vinculado al crecimiento. Con algunas cosas que me parece que ya están saldadas. A este momento, a este tiempo, están saldadas. Está saldado que hay una relación entre crecimiento y riqueza e infraestructura, obra pública y territorio. Eso está saldado. Está saldado en las estadísticas, está saldado en la historia de nuestro país. En la filmina que comienza esta presentación marca algunos momentos de inflexión de cómo se vinculó la infraestructura, la inversión en obra pública en la historia de nuestro país con el desarrollo del Producto Bruto, la riqueza y la calidad de vida de nuestra gente, con momentos de ruptura, ¿no?, que están abajo, muy claros y que marcan por qué no tuvimos un continuo. Entonces, esto en la vivencia y en la experiencia de la Argentina está saldado, pero está saldado en la mayoría de los debates internacionales, de los organismos internacionales, y está saldado también empíricamente en términos de política pública y decisión política en los países del mundo. La Unión Europea está desarrollando y anunciando, planteando el plan de inversión en obra pública más importante en la historia, con 300.000 millones de euros para obra pública. Brasil puso en marcha este año, Lula, un programa de aceleración del crecimiento entre el 24 y el 29 por 1.4 billones de reales. India, el país más poblado de la Tierra, plantea como eje central para su desarrollo, como locomotora
central para el desarrollo, la infraestructura y la obra pública, y está poniendo en marcha también un plan de inversión en rutas, caminas y acueductos por 1.7 billones de dólares. Lo está haciendo el mundo entero. Esa discusión también a nivel mundial está saldada. ¿Qué tiene que hacer un país, qué tiene que hacer una sociedad para desarrollarse? Más obra pública, menos obra pública, más infraestructura, menos infraestructura, y cómo eso se vincula con el Producto Bruto, con la riqueza de un país. Y también, en algún sentido, lo que está saldado es en la Argentina y en el mundo, que es parte de esa riqueza que se produce, hay que reinvertirla en infraestructura. Parte de lo que se produce en clave de Producto Bruto, per cápita y a nivel país, hay que volver a reinvertir. No hay que llevárselo en dólares, sino hay que volver a reinvertir para que ese círculo virtuoso de desarrollo, infraestructura, crecimiento del PBI. Bueno, esa es la discusión que nosotros desde la provincia de Buenos Aires, que el gobernador está planteando. Cuando plantea seguir sosteniendo la obra pública a través del ministerio que a mí me toca llevar adelante, o el que le toca a Silvina en vivienda, o la parte que le toca a Augusto y a cada uno de los ministerios, bueno, a Romina, bueno, está planteado eso, ¿no? Cómo se conduce y se organiza el desarrollo de nuestro país, y en qué medida ese desarrollo y ese crecimiento se distribuye, en qué medida ese crecimiento se reparte. Y para que ese crecimiento se distribuya y se reparte hace falta obra pública. Porque cuando uno diseña una ruta, un camino, un acueducto, un plan de viviendas o un puerto, está pensando, está diseñando qué país quiere, está haciendo el dibujo del país. Y si las rutas van todas al puerto de Buenos Aires, está definiendo una cosa, y si logra construir corredores bioceánicos transversales, está diciendo otra. Y así en cada caso. Entonces, definitivamente. Y lo otro que está saldado también es que, y está saldado ya en el debate también más local, más propio de los últimos meses en la Argentina, que es que el único actor, el actor principal y el único actor que puede llevar adelante una agenda de infraestructura, de inversión en obra pública sostenida y potente es el Estado. Eso ya está, digo, no hay experiencia de PPP que hayan funcionado, pero todavía en 7 meses no vimos del Gobierno Nacional una sola propuesta que haga pensar a los intendentes. Lo veo a Mumi, el intendente de Saliqueló, lo veo, bueno, está Pablo, o a los gobernadores, imaginar, como bien decía Pablo, que va a ser el sector privado, va a ser el mercado el que configure esa agenda de desarrollo a partir de la obra pública. No va a pasar. Y no va a pasar porque no pasó, porque cuando se intentó con las PPP salió mal, fue un fracaso, fue un desastre, eran 5.000 millones de dólares, lo que se prometía de inversión, los argentinos teníamos que devolver exactamente 15.000, con lo cual cada kilómetro de ruta iba a salir 3 veces más, pero esa es una anécdota. El dato es que nunca vino un solo dólar, nunca se hizo un solo kilómetro de ruta. En esas PPP estaban rutas muy importantes para la provincia de Buenos Aires, como la Ruta 5, la Ruta 3, para transformarla en doble vía. Bueno, quedó en la nada. Hoy esas rutas se estaban haciendo, se habían licitado a través de Vialidad Nacional y bueno, y quedaron paralizadas como todas las obras el 10 de diciembre. Pero bueno, esa línea de tiempo marca momentos importantes, donde hubo decisión política, donde hubo una inversión fuerte en obra pública y donde eso estuvo también vinculado con el crecimiento del PBI, porque además si crece el PBI y uno tiene un porcentaje de ese PBI invertido en la obra pública, por supuesto que esa rueda va funcionando. Y aquí también un acuerdo mundial de todos los organismos internacionales, del Banco Mundial, que es la necesidad de duplicar los niveles de inversión en obra pública en materia de PBI. Los niveles de estos 6-7 meses, por supuesto, son muy, pero muy malos. En el gobierno de Perón estaban en el 5%, en el gobierno de Néstor y Cristina estaban muy cerca del 4%, en el gobierno de Alberto en los últimos 4 años se había duplicado el nivel que había tenido el gobierno del expresidente Macri, pero habíamos llegado apenas a 2 y pico, y claramente allí hay una meta y un rumbo como país y como provincia para empujar, para impulsar, y que tiene que ver con cuánto de la riqueza de un país se reinvierte
en rutas, en caminos, en viviendas, en acueductos, en universidades. Es clave, es clave. Esa es la pregunta que después dispara un montón de escenarios, pero fundamentalmente cómo te plantás, cómo te posicionás, qué haces con los recursos naturales. Si, bueno, se los llevan o los administrás y los transformás en valor agregado, pero para transformarlos en valor agregado hace falta universidades, y para que eso sea competitivo hacen falta rutas, y la competitividad, bueno, de eso me parece que se trata el aporte humilde que podemos hacer en este panel para conversar alrededor de estas cuestiones. ¿Y por qué es central en este Congreso y en este momento de la provincia de Buenos Aires? Bueno, porque está ahí marcado qué significa cada uno de esos ítems en términos de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Cuánto de la producción tiene logística y movilidad en rutas y caminos de la provincia de Buenos Aires. Cuánto de esa producción a nivel país empieza o termina en alguna ruta, en algún camino primario, secundario, rural de la provincia de Buenos Aires. Entonces, cómo estén esas rutas, cómo esté dada esa logística, hace no a qué le pasa a la provincia de Buenos Aires, sino centralmente a qué le pasa al país. Lo mismo con la energía. El 37% de lo que se produce a nivel país es en la provincia de Buenos Aires. El 60 o el 70% de lo que se produce en términos de refinamiento de la energía se hace en la provincia de Buenos Aires. Bueno, lo mismo con la producción agrícola, bueno, lo mismo con la población y por supuesto también con cuestiones de desigualdad que tiene nuestra sociedad. Y eso nosotros lo vinculamos en nuestro ministerio con los 5 ejes que tenemos planteada para la agenda de obra pública: conectividad, energía, el manejo del agua, la gobernanza del agua, los planes de agua, todo lo que tiene que ver con el sistema de ciudades y la infraestructura del cuidado, todo lo que venimos haciendo en la provincia de Buenos Aires para cuidar, para proteger y para contener. Bueno, y allí un poquito alguna explicación más gráfica de qué pasa con cada uno de estos ejes, cómo estamos construyendo. La provincia es parte de 2 corredores bioceánicos, el central a nivel nacional, ¿no? El central a través de la ruta 7 y 9 y también el del sur a través de la ruta 3, pero también tienen los corredores que cruzan, que atraviesan la provincia de norte a sur y que van generando una malla mucho más fuerte. A la provincia no le faltan rutas, no le faltan caminos, la verdad que es muy compacta la malla de rutas y de caminos que tiene la provincia, lo que le falta es mantenimiento. Si tuviésemos que pensar qué ruta falta, qué localidad falta conectar con qué localidad importante, seguramente la discusión no serían una docena de obras, pero no es tan importante. Lo que es importante es sostener y mantener ese sistema vial y, como se dijo también, el dragado de los puertos, el acceso a los puertos, todo lo que hace a la logística y a la competitividad, en 2 aspectos muy claros. Uno, en cómo mejoramos competitividad, cómo bajamos costos en un mundo muy competitivo todavía, y al mismo tiempo cómo expandimos fronteras y núcleos productivos nuevos, ¿no? Cómo la Argentina va a poder desarrollar sobre los recursos naturales que tiene, bueno, mejor competitividad, más amplia competitividad y nuevas oportunidades de desarrollo y de producción. No solamente para hacer mejor lo que estamos haciendo, sino para hacer más y extendernos. Pero también me parece que todo esto habla de la planificación. ¿Por qué de la planificación? Bueno, porque nosotros tenemos que mejorar la competitividad y la logística del país en clave, en este caso, de la provincia de Buenos Aires y de la zona núcleo de la Argentina, pero somos un país federal, lo plantea todo el tiempo el gobernador, y somos parte de un sistema nacional, y por supuesto que además de mejorar esta infraestructura tenemos que desarrollar la infraestructura del norte grande en la Argentina, porque si no, bueno, el desarrollo de nuestro país va a seguir siendo muy concentrado en pequeñas regiones. La segunda filmina plantea un poco todo lo que tiene que ver con el desafío del agua vinculado a lo productivo, inundaciones y sequía como 2 ejes que van a cruzar la producción de la provincia de Buenos Aires y de la Argentina en los próximos años. Más inundaciones que sequía, por lo menos en los próximos años, con lo cual todo lo que hagamos, todo lo que planifiquemos en la provincia de Buenos Aires
y en la Argentina en materia de canales, de retención de agua, en todo lo que podamos seguir desarrollando obras para el riego, para mitigar un problema del cambio climático que es, todos sabemos, bien grave, todo lo que tenga que ver con la administración de un recurso estratégico en la Argentina, que es finito, que es el agua, que es abundante en nuestro país, pero que es finito, y que si no tenemos planes de manejo serios en cada una de las cuencas a nivel nacional, en las más de 20 cuencas que tenemos en la provincia de Buenos Aires, si no tenemos planes maestros como el del Salado, que se viene ejecutando desde el gobierno provincial, no desde el gobierno nacional, que sí se venía haciendo hasta el 10 de diciembre, bueno, estamos en un problema. La tercera idea fuerza y el tercer eje nuestro es el de energía. Claramente allí el desafío es la transición energética ya está, no es una opción, no es que podemos discutir si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. Autos eléctricos en 20 años va a haber en todos lados y cada vez la industria automotriz tradicional, la que conocemos, la que tenemos en buenas partes de nuestras terminales, si no produce un cambio tecnológico, desaparece. Brasil ya empezó a producir sus autos eléctricos con baterías de litio, con el litio nuestro de la Argentina, una cosa muy loca. Pero si no cruzamos recursos naturales con, digamos, procesos productivos, paradigma de cómo se produce, en este caso, los autos en el mundo, no es una decisión de Argentina, se va a hacer así, y si no hay en clave de eso una estrategia que conduzca, que administre lo que tiene que ser una agenda vinculada a la transición energética, y ahí la provincia de Buenos Aires tiene oportunidades enormes, tiene las mejores condiciones. Por supuesto que además tiene las mejores condiciones para que la planta de gas licuado se instale en Bahía Blanca y no en Río Negro. Y creemos que esa decisión tiene que ser parte de una decisión de Estado, no de un funcionario del gobierno nacional que viene a extorsionar al gobernador para tratar de instalar de vuelta la discusión de por qué nosotros no adherimos al RIGI. Bueno, me parece que están dadas las condiciones para que este debate de cómo la provincia de Buenos Aires lidera una agenda de transición energética a nivel nacional y de cara a los próximos 20 o 30 años se pueda concretar. Tenemos las condiciones objetivas propias de nuestros recursos naturales, necesitamos ponerle cabeza, necesitamos conducir y dirigir esa agenda. Tenemos todo lo que tiene que ver con el sistema de ciudades. Nosotros tenemos ciudades en la provincia de Buenos Aires bien compactas, bien sólidas y bastante bien equilibradas. Con dificultades de infraestructura, bueno, lo van a decir seguramente los intendentes, pero claramente con ciudades que tienen, bueno, sus planes de desarrollo, sus perfiles productivos definidos, su base de infraestructura ya bien desarrollada. En todo caso, seguramente es mucho lo que tenemos que hacer en materia de infraestructura, pero básicamente construir y seguir consolidando la perspectiva de colaboración, de cooperación y no de competencia. Y al mismo tiempo plantear la idea de los sistemas de ciudades. Bueno, cómo lo que se produce, se desarrolla y se perfila productivamente y socialmente en una región se complementa con otra región. Cómo ganan músculo los municipios sobre el eje de Tandil para pensar una agenda del conocimiento con todo el polo de desarrollo científico-tecnológico que viene llevando adelante Tandil, o cómo seguimos consolidando el corredor turístico de todos los municipios que están alrededor de Mar del Plata y en la costa. Bueno, cómo vamos generando sistemas de ciudades de cooperación que permitan de vuelta complementarnos, que permitan construir mejor calidad de vida y que por supuesto también permitan anticiparnos. ¿Cuál es el problema de la infraestructura con las ciudades? Que las ciudades crecen más rápido que la infraestructura y que cuando llega la infraestructura es tarde. Bueno, para eso tenemos intendentes que planifican, que se anticipan, que gestionan y que van organizando ese territorio de la manera más integrada posible. Y después un último eje que es infraestructura social del cuidado, todo lo que viene haciendo el Ministerio en materia de salud, en materia de
primera infancia, en materia de tercera edad, todo eso es parte de un eje que es infraestructura social del cuidado. El presupuesto del 2025 va a tener un nivel de inversión mínimo que tenemos que garantizar y que va a ser exclusivamente destinado a este eje, como lo viene haciendo, porque a mí me ha tocado asumir en este ministerio hace algunos meses y tomar la posta de lo que ya venían haciendo otros ministros, como Agustín, con Diego o Leo Nardini, y por supuesto que estamos empujando en ese sentido, y la infraestructura social del cuidado, básicamente, y en un gobierno peronista como el nuestro, con lo conceptual, con lo claro de que no hay país viable sin los 17 millones de bonaerenses, no hay provincia viable sin los 17 millones de bonaerenses bien integrados, ¿no? bien protegidos, en esta tarea que nos debemos todos desde la política, que me parece a mí es fundamentalmente, y este Congreso por supuesto que nos ayuda mucho en ese sentido, que es por un lado cuidar, por un lado proteger, por un lado poner los estados y los gobiernos y la política pública en clave de escudo, pero al mismo tiempo también recrear un horizonte de país, no quedarnos en este dilema de hierro que nos quieren hacer pensar que si no hacemos lo que ellos plantean, morimos pasado mañana. Bueno, no, la Argentina no desaparece. La semana que viene tenemos los recursos necesarios, humanos, naturales, científicos, para poder pensar y construir una agenda de país donde la provincia de Buenos Aires definitivamente es y va a seguir siendo una locomotora fundamental y central, con un eje que es poner la política al mando de las decisiones del Estado, poner la política al mando de la construcción de esa sociedad, y convencidos de que frente a esos desafíos, frente a esos desafíos que nos plantea el mundo, nosotros tenemos una responsabilidad enorme. En 3 años y medio Milei se va a ir, va a terminar su gobierno. No va de suyo que lo que venga vaya a ser en clave peronista. Para que eso ocurra, para que sea en clave peronista, va a depender de estos encuentros y de muchos y de muchas que estemos a la altura de convocarnos para discutir y para pensar dónde queremos llevar este país, a dónde queremos llevar a esta sociedad y de qué manera garantizamos que ese camino sea serio. Para eso estamos convencidos que es con Estado presente, pero también estamos convencidos que es con gobiernos lúcidos, con gobiernos eficientes, con gobiernos y con proyectos de país que logren integrar. ¿Cuál es la alternativa? Bueno, hay que mirarlo a Axel. ¿Cuál es la alternativa en el país? No hay que escucharlo a Axel, hay que mirarlo. Él habla de educación pública, va y construye aulas. Él cree en la producción y pone los recursos al servicio de una agenda productiva, como la que está llevando adelante. Él cree que la Argentina se tiene que construir en un sentido federal y va y se sienta con gobernadores de otras provincias. Y está convencido de que hay que ir poniéndole nombre a esas cosas que nosotros queremos que a futuro estén juntas. Tenemos que ir poniéndole nombres, porque si no lo que tenemos es una cosa radial, fragmentada, de gobernadores que cada uno cuida lo suyo. Nosotros tenemos que volver a construir una idea de país, un concepto que dé claridad de cómo queremos que sea la Argentina para adelante, tomando lo mejor. De la Patagonia seguramente van a venir muchos procesos de fuerte innovación y de mucho aporte en materia energética. Y para la zona núcleo, con Córdoba y con Santa Fe, seguro que ahí hay un clima de desarrollo, de prosperidad, de apuesta a la tierra y de seguir incorporando suelo productivo a la Argentina. Y en la provincia de Buenos Aires, por supuesto que nosotros tenemos inteligencia, tenemos ciencia, tenemos, bueno, todo lo que seguramente a lo largo de estos 2 días se está exponiendo. Bueno, el desafío es cómo lo contamos todo eso juntos. El desafío es cómo le damos a todo eso una imagen de un país que es el que merecemos vivir y el que vamos a construir seguramente a partir del 2027. Gracias. Bueno, agradecerles a todos y a todas la participación.
Decirles, como recién decía el ministro, no estamos fragmentados, acá estamos presentes en la iniciativa del Ministerio de Producción, el Ministerio de Hábitat, el de Desarrollo Agrario, el Ministerio de Infraestructura, la representación de los municipios en Pablo y del sector privado, pensando en la planificación para el desarrollo, contarles también que en eso que nos pide Axel, que es pensar más y mejor Estado, estamos dando la discusión desde una mirada de la voluntad política, como decía el ministro en esta línea de tiempo, está claro que es deber de los gobiernos populares pensar la planificación y bueno, dándonos el debate también del ordenamiento territorial de la provincia de Buenos Aires, discutiendo la actualización del marco normativo junto con la ley de acceso justo al hábitat para pensar qué provincia queremos y cómo pensamos el ordenamiento del territorio, del agua, del aire y del suelo para ciudades integradas donde entremos todos, donde nos pensemos todos y en esa perspectiva discutimos también la mirada productiva. Gracias por participar y por pensar con nosotros en conjunto. Gracias.